Bien, ahora quiero que ustedes me respondan. ¿Cuál es el funcionamiento de una válvula de estrangulamiento? ¿Cuál es su función principal? Reducir el caudal. ¿Cuál es la función principal de ello? Reducir el caudal. Puede ser, pero acabo de decirlo. Hay dos cosas que siempre van a variar. ¿Cuáles son? La presión y la temperatura. Reduce la temperatura, ¿qué más? ¿Y la presión igual? La presión también, muy bien. ¿Y qué hace con el paso del fluido? ¿De qué estado está y a qué estado va? De un estado de líquido saturado va a pasar a un estado de mezcla. ¿De acuerdo? Recuerden eso, que siempre va a estar en un estado de líquido saturado y siempre va a ir a un estado de mezcla. Que siempre la presión 1 va a ser mayor que la presión 2 y que la temperatura 1 tiene que ser mayor que la temperatura 2. La presión de entrada y la temperatura de entrada tiene que ser mayores que la de salida. Y lo que va a hacer esa ola de estrangulamiento es aumentar el título de calidad. De un título de calidad 0 va a tener un valor que va a estar entre 0 y 1 a la salida. Aquí pueden tenerlo, que la presión 1 es mayor que la presión 2, que la temperatura 1 es mayor que la temperatura 2. Esto depende de la sustancia de trabajo. Mayormente esto se cumple para un líquido. Ahora, en el ejercicio dice, en un flujo de vapor con una válvula de estrangulamiento a 800 kilopascales y 300 grados centígrados, determine la temperatura final y el volumen específico del vapor usando las tablas de vapor. ¿Cómo yo puedo determinar esos valores? Del estado 1 yo tengo la presión y tengo la temperatura. Con eso yo puedo encontrar todas sus propiedades. Como tengo dos datos, puedo tenerlo todo lo demás. Puedo tener el volumen específico, puedo tener la entalpía y la entropía. Si yo tengo la entropía 1 o la entalpía 1, directamente, ¿qué voy a tener entonces a la salida? Si tengo la entalpía 1, ¿qué voy a tener a la salida también? La entalpía 2. La entalpía 2, correcto. Siempre en las válvulas de estrangulamiento las entalpías son iguales. Entonces no es necesario que me diga el dato porque ustedes ya de entrada tienen que saber eso, que las entalpías son iguales. Entonces si ya tengo la entalpía 1, ya también tengo la entalpía 2, que sería de dato. Entonces sería el mismo valor. Ahí, aquí lo tienen. Para un equipo de estrangulamiento o de expansión comprende un espacio, un proceso adiabático de flujo estacionario que produce una caída de presión sin cambios importantes en la energía potencial ni en la energía cinética. Entonces, de dato tengo la presión 1, la temperatura 1 y tengo la presión 2. Lo que me pide es la temperatura 2. Entonces, aplicando base calor menos el trabajo igual a la variación de entalpías. Como el calor es 0 y el trabajo es 0, entonces las entalpías son iguales. Ya tengo que la entalpía 1 va a ser igual a la entalpía 2. Usando las tablas, entro a la tabla de vapor recalentado con los siguientes valores. Con la entalpía 1 encuentro que es igual a la entalpía 2, que sería esto de acá,
y la temperatura de saturación es 295,01. ¿Qué hago? Voy a entrar con la tabla con esta presión de 1500 kilopascales y 1750, porque no hay para 1600. Voy a sacar el volumen específico del líquido saturado para 1500 y el volumen específico de líquido saturado para 1750, que lo tenemos acá. Para 1750 kilopascales es 0,001166 metros cúbicos sobre kilogramo. Y para 1500 es 0,001154 metros cúbicos sobre kilogramo. Como yo lo quiero para 1600, hago una interpolación que me da de resultado que el volumen específico de líquido saturado para esa presión va a ser igual a 0,001158 metros cúbicos sobre kilogramo. Lo mismo hago para el BG. Voy a tener para 1500 y para 1750 los volúmenes específicos de vapor saturado. Aplico de nuevo la interpolación y aplicando la interpolación voy a tener el BG, el volumen específico de vapor saturado, que me va a dar, que va a ser igual a 0,1244 metros cúbicos sobre kilogramo. Lo mismo hago para la entalpía del líquido saturado y la entalpía de vapor saturado. Aplico la interpolación y voy a tener el HF y el HG. Y si yo quiero la temperatura de salida, de igual manera, hago la interpolación, como me va a dar un estado de mezcla, así yo voy a tener la temperatura de saturación. Para una presión de 1500 kilopascales, la temperatura de saturación es 198,29 grados centígrados. Y para 1750 es 205,72 grados centígrados. E interpolo, y esa interpolación me va a dar la temperatura de saturación para 1600. Ahí ya tuviera todos los valores. Ahí ya tendría la temperatura 2, la temperatura de salida, que es una pregunta que ya me preguntaba el ejercicio. En este caso, nuestra temperatura ya, interpolando, nos va a dar que es de 201,261 grados centígrados. Esa es la temperatura de salida. Ahora, como ya tengo el HF y el HG, y yo sé que la entalpía 1 es igual a la entalpía 2, entonces ya tengo la entalpía de dato. Si ya tengo la entalpía de dato, aplico la fórmula del título calidad, pero para encontrar el título calidad va a ser la siguiente manera. La entalpía de dato menos la entalpía de líquido saturado sobre la entalpía de vapor saturado menos la entalpía de líquido saturado. Como la entalpía 2 es igual a la 1, copio entonces la entalpía 1, que la tenemos acá. Que sería esta de acá. 2786.5 kilojoules sobre kilogramo. Lo reemplazo. Menos la entalpía de líquido saturado, la que habíamos sacado. 887,994 kilojoules sobre kilogramo. Sobre la entalpía de vapor saturado, 2792,86 kilojoules sobre kilogramo. 2792,96 kilojoules sobre kilogramo, menos la entalpía de líquido saturado, 887,994 kilojoules sobre kilogramo. Reemplazando, voy a tener el título calidad que va a ser 0,982 y no tiene unidades, es adimensional. Como ya tengo el título calidad, de igual manera hago para encontrar el volumen específico para el estado de salida. Como ya tengo el volumen específico de líquido saturado y el volumen específico de vapor saturado, y tengo el título calidad, solamente lo que debo reemplazar es la fórmula que tenemos acá. Que el volumen específico va a ser igual
al volumen específico del líquido saturado más el título calidad por la diferencia de los volúmenes específicos de vapor saturado menos el volumen específico del líquido saturado. Reemplazamos que el volumen específico del el estado va a ser igual a 0.001158 más 0,982 por la diferencia de los volúmenes específicos. 0,1244 menos 0,01158. Reemplazo y me va a dar este valor de acá, que va a ser 0,1222 metros cúbicos sobre kilogramo. Aquí me faltó la coma, es 0,1222 metros cúbicos sobre kilogramo. Y de la interpolación de acá voy a tener la temperatura del estado. Eso sería la fórmula para encontrar tanto el volumen de salida, el volumen específico de salida, como también la temperatura de salida. Aquí tenemos otro tipo de fluido y otro tipo de aparato. En este ejercicio dice que es un compresor que aspira 12,16 metros cúbicos por minuto. Metros cúbicos sobre minuto, ¿qué me estaría dando de dato? Ahí. Sería el caudal o el flujo volumétrico, ¿de acuerdo? Siempre el caudal o el flujo volumétrico siempre va a estar en metros cúbicos sobre minuto o metros cúbicos sobre segundo. En este caso me dice que es un compresor que aspira 14,16 metros cúbicos por minuto, pero de aire. Entonces ya me da la sustancia que va a ser un gas, que va a ser el aire. Con una densidad, entonces también de datos me da la densidad de 1,265 kilogramos sobre metros cúbicos. Y la descarga de una densidad de 4,87 kilogramos sobre metros cúbicos. Me da la densidad de entrada y me da la densidad de salida. En la aspiración de la presión de entrada es de 1,035 bares y a la salida es de 5,5 bares. El incremento de la energía interna específica es de 79 kilojoules sobre kilogramos y el calor que procede del enfriamiento del aire es de 30 kilojoules sobre kilogramo. Despreciando los cambios de la energía potencial y cinética, determine la potencia hecho sobre el aire en kilovatios. Entonces, ¿qué datos me da? Me da el caudal, que va a ser el flujo volumétrico, de 14,16 metros cúbicos sobre minutos. La densidad del aire en la entrada es 1,265 kilogramos sobre metros cúbicos. Y la densidad del aire a la salida es de 4,87 kilogramos sobre metros cúbicos. Tengo la presión 1 de entrada y tengo la presión 2 de salida. Y tengo la variación de energía cinética de 79 kilojoules sobre kilogramo. Y el calor de 30 kilojoules sobre kilogramo. Aquí tienen el compresor de aire, la energía de 1, tengo la energía de flujo 1, la energía de salida 2 y la energía de flujo 2 y el trabajo que realiza. Entonces, ¿qué hacemos para aquello? Recordamos que la entalpía es igual a la suma de la energía interna más el trabajo de flujo, presión por volumen. Como también en unidades específicas. Que la entalpía va a ser igual a la energía interna más la presión por el volumen específico.
Entonces, para aquello aplicamos la ecuación del balance de energía, donde la entalpía de entrada más la energía cinética de entrada más la energía potencial de entrada es igual al calor que está saliendo, más el trabajo que sale, más la entalpía de salida, más la energía cinética de salida, más la energía potencial de salida. Entonces, para aquello lo que debo hacer es lo siguiente. Reemplazamos la ecuación aplicando que la energía interna más la presión por el volumen específico, recordando esto de acá, sea equivale a esto. Solamente reemplacé donde estaba la entalpía por energía interna, presión y volumen. Al reemplazarlo, voy a tener lo siguiente. Donde la energía cinética y la energía potencial se van a anular, dado que la energía cinética es la misma y dado que la energía potencial también se mantiene a la altura. Entonces, para aquello anulamos los valores. Entonces voy a tener lo siguiente. Tenemos que el trabajo va a ser igual vamos a tener que el trabajo va a ser igual a menos la variación de energía interna más la variación de presión por el volumen. Como esto de aquí es el trabajo de flujo, lo puedo sumar. Y el calor que está saliendo. Entonces, aplicando esto de acá, lo que debo determinar solamente es el volumen específico. Recordando que el volumen específico es 1 sobre la densidad. Entonces, reemplazamos los valores. 1 sobre la densidad de entrada 1 y determino el volumen específico 1. 1 sobre 1,265 kilogramos sobre metros cúbicos me da el volumen específico 1. 0.79 metros cúbicos sobre kilogramo. Lo mismo hago para el volumen específico 2. 1 sobre la densidad 2. 1 sobre 4,87 kilogramos sobre metros cúbicos me va a dar que va a ser igual a 0,25 metros cúbicos sobre kilogramo. Ahí tengo el volumen específico 2. Ya tengo el volumen específico 1 y el volumen específico 2. Reemplazo. Presión por volumen va a ser igual al caudal que tenemos. Como tengo la presión y tengo el volumen específico, reemplazo. Al reemplazarlo me va a dar este valor. 81.765 joules sobre kilogramo. Si lo quiero transformar a kilojoules, solamente lo multiplico por 10 al exponente menos 3. 81,765 kilojoules sobre kilogramo. Y eso sería, en nuestro caso, la entalpía 1, que ya lo tenemos acá. Lo mismo hago para el estado 2. Aquí tengo presión 1 por el volumen 1, que lo habíamos encontrado anteriormente. Lo mismo hago para la presión 2 por el volumen 2. Aquí aplico el volumen multiplicado por la presión y determino la entalpía, la energía, el trabajo de flujo 2. Como ya tengo los trabajos de flujo en la entrada y en la salida, y ya tengo también el calor y la variación de energía interna que se tiene esto de acá, solamente estoy reemplazando. Y al reemplazarlo,
Al reemplazarlo voy a tener que el trabajo va a ser igual a los menos 79, que lo teníamos de datos anteriores, acá, que es la variación de energía interna, más 81,765, que es presión 1 por el volumen 1, menos 112,75, que es presión 2 por el volumen 2, menos 30, que ese menos 30 es el calor que está saliendo, que se está desprendiendo. Entonces todo sería esto. Reemplazando me va a dar 140 kilojoules sobre kilogramo. Ya tuviera el trabajo. Y el flujo másico es el caudal por la densidad. Como ya tengo el caudal y ya tengo la densidad, solamente reemplazo y voy a determinar el flujo másico. 14,16 metros cúbicos sobre kilogramos multiplicado por 1,26 kilogramos sobre metro cúbico. Sería 17,91 kilogramos sobre metros cúbicos el flujo máximo. Como quiera la potencia va a ser el trabajo multiplicado por el flujo máximo. El trabajo que sería 140 kilojoules sobre kilogramos multiplicado por el flujo másico 17,91 kilogramos sobre minutos. Lo quiero llevar a segundos, solamente lo divido entre 60 y me va a dar 41,79 kilowatts. Ese sería el ejercicio que tendríamos acá. El del compresor. ¿Hasta aquí todo claro o hay alguna duda? Ya esto es sistema abierto, ¿no? Sí. Todo lo que estamos haciendo ahorita, como habíamos dicho, vamos a entrar al sistema abierto. Y estos son aparatos del sistema abierto. ¿Hasta aquí hay alguna duda o todo claro hasta el momento? Te hago una pregunta. ¿Esas fórmulas son ya establecidas o hay que deducirlas? Ya. Estas fórmulas de acá son establecidas. Esta es la primera ley. Esta es la relativización o la igualación de la entalpía, que va a ser igual a la energía interna más la presión por el volumen. Esto es una fórmula ya dada. Esto se aplica solamente para sistema abierto. Y el volumen específico es 1 sobre la densidad. Siempre va a ser eso. La potencia siempre va a ser el trabajo por el flujo másico. Nunca se van a olvidar. Potencia es trabajo por el flujo másico. Y el caudal o el flujo másico va a ser el flujo volumétrico por la densidad. O sobre el volumen específico. Cualquiera de los dos es lo mismo. No tengan pena. El día martes le voy a hacer un formulario para que ustedes lo manejen. Solamente en sistema abierto se aplican dos cosas. Balance de masa y balance de energía. Siempre deben aplicar esos dos tipos de balance. Vamos a hacer varios ejercicios de sistema abierto, no tengan pena. Como lo hacíamos anteriormente, lo vamos a hacer. Y aparte de eso, vamos a hacer con la aplicación de hidro. No sé si lo conocen, digamos. Ahorita solamente quiero darle una pequeña pauta de la teoría de la primera ley para sistemas abiertos. ¿Hasta aquí todo claro o hay alguna duda? Todo claro, ¿no? Perfecto. Bien, este ejercicio de acá lo vamos a dejar para la próxima clase porque lo pienso hacer con tabla. Pero quiero que lo vean cómo es la resolución del ejercicio y los mismos datos vamos a sacarlo con la tabla. Lo mismo. Esto mayormente es una pregunta de examen.
Entonces ustedes tienen que practicar más estos tipos de aparatos en sistema abierto. Eso sería por hoy día. El día martes vamos a realizar ejercicio. Como ya vimos la parte teórica, ahora nos falta ver la parte de complemento de la teoría en ejercicio. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Sí? Una pregunta, ¿Sí? no lo subiste todavía al Classroom, lo que tenemos que presentar, ¿verdad? Sí, todavía. Eso lo voy a hacer más un ratito. Le voy a subir las tareas y este video, que también no lo subí la última clase tampoco, la anterior. Entonces lo voy a subir el video. ¿Hasta aquí todo claro? Vas a subir, sí, disculpa, vas a subir todas las diapositivas, tanto de la última clase la semana pasada, y la de ayer y la de ahora. Sí, lo voy a subir. Creo que la mandé la primera diapositiva al grupo, si no me equivoco. Sí, la mandaste, pero creo que no está completa. Creo, no sé. No la he mirado la verdad, todo. Estas 2, 3, 4 últimas, porque pasamos 4 diapositivas más, entonces esa la voy a pasar también al grupo y al Classroom para que ustedes lo vayan mirando. ¿De acuerdo? Listo, bien. Gracias. Listo, gracias, Teo. No hay de qué. Entonces el día martes vamos a realizar este mismo ejercicio. Si quieren pueden ver la respuesta. Que esa misma respuesta vamos a sacar. Pero aplicando ya con hidro y la tabla que le pasé digital, ¿no? De termo. Con esa tabla vamos a trabajar para sacar los valores. ¿De acuerdo? Listo, Teo. De acuerdo. Perfecto. Ahora, como ya vimos la parte teórica, tanto desde el principio de sustancia pura hasta sistema abierto, ahora lo que nos falta solamente es hacer práctica. Entonces, martes y miércoles de la siguiente semana van a hacer puro ejercicio. Ya la teoría está en las diapositivas que les voy a mandar, ustedes la tienen que leer para complementar. ¿De acuerdo? Listo, Teo. Perfecto, entonces. Eso sería todo por hoy día, entonces. Nos vemos, entonces, el día martes. Si es que el ingeniero no me dice nada, pasamos a las 8. Si el ingeniero va a pasar, entonces va a ser siempre el ingeniero va a pasar a las 4, de 4 a 6. ¿De acuerdo? Meta. Listo, entonces nos vemos la próxima semana. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, hasta luego, Teo. Hasta luego. Chao, Gracias, chao. Teo. Hasta luego.